del control, sí, es Lucía García Itkinson, a quien presentamos. ¿Tenemos que escuchar todo de nuevo? Me parece que... Ahí estoy, perdón, Ay, perdón. qué suerte. Me encantó la experiencia de escucharme. Es que yo los voy escuchando mientras estoy en la espera y bueno, y hoy me Claro. voy a apagar. Bueno, gracias al control por preguntarnos si alguien tenía la radio prendida, porque efectivamente tenía. Bueno, ¿hoy de qué nos vas a hablar, Lucía? Bueno, hoy voy a hablar de una situación muy singular. Ah, lo que me preguntabas recién, Jorge, lo del Nacional Sí, 17. el lawfare llegó a la escuela secundaria, ¿no? Sí, el Nacional 17 de primera junta, es allí en Caballito, en el barrio de Caballito. Bueno, ocurrió un episodio propio de la lógica del lawfare, pero a escala de estudiantes secundarios. Hubo un estudiante que apareció en La Nación Más denunciando que había sido expulsado de la escuela porque él es defensor de Milei, Santiago se llama el joven, y bueno, y en la escuela hay otra posición política. Eh, Estuvo con Trebuch junto con su mamá. Esto escaló porque, por supuesto, el presidente Javier Milei hizo sus intervenciones tuiteras y, por ejemplo, publicó un tuit diciendo educación pública con signo de interrogación y reproduciendo el fragmento de la nota de La Nación Más. La nota, la entrevista, sucintamente, Trebuch se escandaliza por el hecho, pero a lo largo de las respuestas, tanto la madre como el chico van diciendo que en realidad no lo expulsaron, que en realidad No fue más porque no no quiso. fue más porque se sintió incómodo, porque sintió que lo iban a discriminar, pero no pudieron dar cuenta de ningún hecho puntual, ni por parte de los otros estudiantes, ni por parte de las autoridades de la escuela o los docentes respecto de la posición del joven. Cuestión que esto generó desde el centro de estudiantes la necesidad de salir a responder, porque claro, Hasta ahora lo que estás contando es una operación mediática, ¿no? Del Lofer. es una operación mediática, claro, bueno, porque no llega, en realidad tenés razón, Claro, no no, llega no a interviene la el Poder justicia, Judicial, interviene el no, periodismo, el presunto pero, periodismo. eh, pero genera mucho malestar y mucha tensión entre los pibes, las pibas, pensan adolescentes, estudiantes secundarios que están organizándose, constituyendo una asamblea, convocaron los jóvenes, los estudiantes del Nacional 17 a una asamblea el 13 de junio y 3 días previos este joven había pedido el pase a otra escuela por razones familiares, según argumentan en la nota que presentaron. Él no participa de la asamblea y después aparece en La Nación Más diciendo que había sido expulsado. Entonces nosotros hablamos con Paloma Iglesias, que es la presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional 17, para que nos cuente, bueno, qué es lo que efectivamente sucedió. Esto nos decía. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paloma Iglesias, presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional 17. Quiero primero pasar a agradecer a Juego de Limón, a Sandra Rousseau, a Lucía García y a todo el equipo por brindarnos este espacio, la verdad, que nos parece muy importante poder alzar nuestras voces y también decir cómo fueron las cosas. Nosotros, como Centro de Estudiantes, convocamos una asamblea el 13 de junio para hablar de la coyuntura nacional. Se hablaron varios temas dentro de la asamblea, fue un lugar democrático, muy necesario para nosotros como estudiantes. Las asambleas son una actividad legal y como centro de estudiantes suelen ser una actividad que para nosotros es muy necesaria porque es el espacio donde uno escucha las voces y puede informar y debatir con todo el estudiantado, con los que quieran, porque no son obligatorias nunca, con el estudiantado de lo que piensa y lo que cree y ahí ir formando una opinión y construyendo cosas a partir de eso. En nuestra asamblea del 13 de junio se escucharon distintas opiniones, distintas voces, gente a favor, gente en contra de lo que nosotras informamos y siempre se tornó una situación de respeto. A partir de esto, la verdad que en el colegio estamos muy indignados los estudiantes con todo lo que se estuvo diciendo porque conocemos lo que pasó, sabemos cómo fueron las cosas y no son como se están diciendo. La verdad que la mayoría de cosas que se dijeron son mentiras, no se vivió así. Adentro del colegio hay mucha indignación, es la palabra, la verdad, como que estamos indignados de que se estén diciendo estas cantidades de mentiras sin consultar antes y se difundan de la manera que se están difundiendo.
Bueno, esto, ¿no? El sentimiento Claro, genuino de claro, sentirse... mínimamente la Nación Más hubiese podido chequear a ver con el colegio, a ver qué había pasado. Lo que pasa es que no chequean porque saben que si chequean les van a decir eso es mentira. Pero aparte porque si vos ves el recorte de la nota, es el propio pibe y la madre los que terminan desmintiéndose de lo que habían iniciado diciendo y lo que es el titular, el zócalo de La Nación Más. Milei hace otro tuit donde dice, dedicado al pelotudismo de los imbéciles que ponen las formas por sobre el contenido. Está No muy solo mal ese hombre, ¿eh? No puede mal. contener la bilis que tiene, está mal, No, ni siquiera está mal. escribiendo un tuit, ¿no? No, No no, solo... además ayer escribió uno sin ningún sentido. 10, Sí, parecía una lo vi, fórmula lo vi. química, una cosa. Sí. Dice, no solo es una señal de precariedad intelectual, sino también de un nivel de infantilismo político inédito, fin. Y vuelve a compartir el recorte de La Nación Más. Gravísimo que estudiantes secundarios se vean envueltos en la violencia presidencial, en tener que dar explicaciones por convocar a una asamblea, donde por supuesto uno de los temas fue la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. Claro que sí, los chicos viven en este país, en esta realidad. Que no se digamos, puede hablar de eso tampoco ahora. y algunos tendrán una posición, otros discutirán, digamos, ¿no? Con todas las variantes posibles y el respeto democrático. Hay que decir que la escuela también tomó posición, la rectora realizó un comunicado que está publicado en las redes sociales de la escuela, Paula Ornac se llama ella, y en ese texto aclaran que bueno, que lo que la escuela favorece es el funcionamiento del centro de estudiantes, como en todas las escuelas secundarias de la ciudad, y lo hacemos extensivo al país, que hay legislación que protege esta práctica en el ámbito de la escuela, y que la escuela pública también tiene entre sus deberes el de promover la educación democrática, y que la asamblea de estudiantes es un ámbito para que los pibes y las pibas se vayan formando en la cultura democrática, en la diferencia, en el escucharse, en el Es que lo intentar que llegar pasa, a Lucía, es acuerdos. que nosotros en este tipo de reflexiones estamos todo el tiempo señalando cómo lo que vivimos no coincide con una democracia y tenemos que en algún momento empezar a hablar digamos, con un sentido un poco más realista de la realidad. Las cosas no están funcionando porque no está funcionando el Estado de Derecho, no está funcionando el Estado directamente. ¿Viste lo que pasa en Bahía Blanca? Cuando quieren distribuir algo no saben cómo hacerlo tampoco. Mienten a destajo, dicen que aumentaron a los del Garraham, no les aumentaron. Estamos todo el tiempo chocando contra una pared de mentiras, de insultos, de crueldad, y entonces uno se lo pasa diciendo esto no es democrático. Va a haber un momento en que tengamos que dar por sentado que ya la vida democrática, este gobierno la impide directamente. Y la Sí, lucha por tiene que tomar supuesto. otro rumbo, más directo. Sí, y probablemente tengamos que hacer otra caracterización que vaya más allá de discutir si esto es o no fascismo, ¿no? Y empezar a describir efectivamente cuáles son los límites que se Claro, imponen en la práctica cotidiana y cuáles son las lógicas de disciplinamiento. Yo hay algo que vengo pensando hace un tiempo, que tengo que terminar de ver cómo formularlo con más claridad, pero lo comparto, que es esta idea de que en la dictadura, por supuesto, lo represivo era muy contundente y era sobre los cuerpos y el exterminio era físico, ¿no? Que hoy esa acción represiva se aplica sobre la posibilidad de hacer. Lo que se nos cercena es la posibilidad de la acción política, ¿no? Si nos vamos a manifestar, nos reprimen, se impide que lleguemos hasta los lugares para manifestarnos. Ahora se rodea la casa de Cristina de vallas para que no pueda haber gente reunida en ese lugar. Se impiden las visitas o se controlan las visitas, sí, cosa sí, que no se hace con es la la presa domiciliaria, política ¿no? más peligrosa del Exacto, país, Cristina, exacto. sí, sí. Entonces creo que hay una sofisticación del método represivo que avanza sobre el despliegue de la acción de la que somos Bueno, capaces de ser los militantes, ¿no? en ese sentido los legisladores de Unión por la Patria me parece que están dando un ejemplo que está bueno. Ellos pidieron el permiso todos, 700, para ir a ver a Cristina. El tribunal les contestó que no, que ya dijeron que cada uno que quiera ver a Cristina tiene que hacer o pedir permiso al Individualmente. tribunal. Bueno, ahora Casación fijó el 7 de julio para decidir finalmente cómo va a ser, pero la respuesta de los legisladores es la vamos a ir a visitar igual.
Porque, digamos, no está proscripta políticamente, no puede ejercer cargos públicos, pero sigue siendo la jefa de muchos dirigentes políticos, la conducción política de muchos dirigentes en funciones, entonces no pueden prohibirle el acceso a la conducción política. No está bajo órbita legal eso. Así que me parece que es una actitud bastante directa, porque hay un conflicto de poderes ahí. Sí, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con desobedecer esas órdenes Hay que empezar a desacatar, y sí. empezar, claro, a romper un poco ese cristal de disciplinamiento que se está impulsando desde el poder. Por eso me pareció interesante traer este testimonio de los jóvenes adolescentes del Nacional 17 que no se quedaron cruzados de brazos escuchando cómo se blasfemaba en La Nación Más a su colegio, a su propio centro de estudiantes, y quisieron expresarse públicamente y bueno, y con el apoyo de las autoridades de la escuela que respaldan esta práctica democrática, aún en este contexto tan complejo, ¿no? Quiero compartir lo que nos decía Paloma para bueno, completar su mirada. Nos parece importante dejar en claro esto, que nosotros como centro de estudiantes tenemos dos leyes, la 26.877 y la 137, que ordena las cosas que nosotros tenemos que hacer, que tenemos el derecho y la obligación de fomentar la actividad política dentro de los colegios. Y es lo que hacemos nosotros con las asambleas sin bajar una corriente política, porque no es la idea, sino la cosa de poder construir con los que pensamos distinto. No, uno no necesita pensar igual para poder construir, y es lo que nosotros usamos siempre para poder crear una comunidad colectiva dentro del 17. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué refrescante esa voz. Claro, qué refrescante esa frescura, ¿viste? Sí. Y esa incapacidad de someterse, ¿no? Sí, me lo voy a poner en Spotify, la voz de Paloma. Claro, creo que necesitamos esa frescura, esa fortaleza y esa incapacidad de adaptarse, ¿no? A ese disciplinamiento y a esa trampa de la realidad. Bueno, el colegio diciendo que el equipo directivo siempre actúa a puertas abiertas, que lo van a seguir haciendo y que Trebuch, ¿sabes a dónde hay que mandarlo a Trebuch? No lo voy a hacer en este momento, pero todos lo tenemos en mente a dónde hay que mandarlo a Trebuch, ¿no? Totalmente. Que un tipo como Trebuch pueda ser un periodista notable solamente puede suceder en un país fascista. En un país donde Milei es el presidente. Claro, exactamente. Gracias, Lucía. Bueno. A ustedes. Hasta jueves. Pasemos otra semana más. Chao. Nosotros vamos a una tanda y un poquito de música y volvemos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.